Buenos días, querida iglesia. Hoy vamos a compartir desde el Antiguo Testamento en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y 9. Y vemos en el capítulo 8 el título diciendo: Salomón traslada el arca del templo. Y cuando traslada el arca con los sacerdotes, con los levitas, con las personas que habían sido apartados para eso, vemos que Salomón dedica el templo de una manera bien particular y bien espiritual, y hace como una oración muy larga que se traduce básicamente en 65 versículos. Y quisiera reparar dentro del capítulo 8, en el versículo 10 y 11, que dice: Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y me llamó mucho la atención porque dice que llenó la casa de Dios, una nube, que era la presencia de Dios. No está hablando de un templo, no está usando la palabra iglesia, no está usando la palabra tabernáculo, sino que usa una palabra que para nosotros cobra un doble significado. Usa la palabra casa, igual que nuestra iglesia, la casa del Señor. Una casa representa muchísimas más cosas que un templo. Un templo probablemente solo indica oración, adoración, silencio, solemnidad. Sin embargo, en una casa hay tantos elementos: dependencias, una familia, una casa, una cocina, un café, un alimento, una provisión, un escuchar, una conversación, un abrazo, una recepción, una alegría. Y esa alegría yo creo que de alguna manera es la que estamos extrañando, de poder reunirnos en nuestra iglesia, que en nuestra casa. Pero ya vendrá ese tiempo y vemos que la gloria de Dios se manifestó en su casa, algo bastante decidor. Y si vamos al versículo 11, dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, es decir, de la presencia de Dios, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria que se manifestaba en la casa sobre el arca es una gloria que se le conoce con el nombre de Shekinah. Algunos dicen Shekinah, pero es la presencia de Dios y que se manifestaba de una manera sobrenatural con una luz muy brillante. Pero si ustedes se fijan, dice que los sacerdotes no podían estar ahí, no pudieron permanecer por causa de la nube. Hay una versión que dice que no se podían permanecer en pie. Entonces vemos que cuando está la presencia de Dios suceden cosas sobrenaturales. Pesos son quitados, cadenas son cortadas, tinieblas se repliegan, se van. Y también sucede que hay personas que en la presencia de Dios no se pueden sostener, es como que pierden la fuerza. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que se pierde la conciencia o que la persona queda inconsciente. No es así. Es el reposo del Señor, es la presencia de Dios que llena a las personas, de las cuales iglesias como la nuestra, que es una iglesia cristiana carismática, eso quiere decir con carismas, con los dones, regalos del Espíritu Santo, del griego la palabra charisma. Nuestras iglesias buscamos esa presencia de Dios, y de tanto en tanto la presencia de Dios se hace notar tan fuerte que hay personas que no pueden contener sus emociones, que
que en el momento Dios los libera con su presencia para que puedan confesar un pecado, para que puedan soltar las cadenas. Y otras veces hay personas que caen en la presencia de Dios. Y eso es importante observarlo, porque al ser herederos de esta presencia de Dios, es importante que la iglesia sepa que nosotros buscamos en las reuniones de oración en casa, en las reuniones de la iglesia, buscamos su presencia, porque es su presencia la que deshace toda obra del enemigo y trae todo aquello que el hombre necesita. Y en el versículo 9, perdón, el capítulo 9, versículo 3, dice: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios hablándole a Salomón: yo estaré en la casa que tú has edificado. Entonces, a modo de enseñanza y de manera breve, ¿qué es el arca? El arca era algo que Dios había mandado a construir y que yo no sé, no se me ocurrió otra manera. Ahí está. Ahí está, perdón, se odió. El arca es donde se manifestaba la presencia de Dios y estaba hecha de madera, pero cubierta de oro. Pero lo importante es lo que estaba adentro y algo que sucedía sobre. Entonces, adentro contenía tres cosas. Primero, las 2 tablas de la ley de piedra que Dios había dado a Moisés, de acuerdo a una palabra que se utiliza en Éxodo 25, 16, que es el testimonio. Son las tablas del testimonio, aunque no lo dice así, pero se entiende que son las tablas. Y también, en segundo lugar, esa arca contenía una urna de oro donde se guardaba el maná, que era el alimento que Dios daba diariamente al pueblo de Israel. Y también contenía la vara de almendro de Aarón que había reverdecido de manera sobrenatural. De acuerdo a los registros del libro de Reyes, en la época de Salomón, en el arca solo se encontraban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y para terminar, algo muy importante, que sobre el arca, como ustedes pudieron ver, había algo que se llama el propiciatorio, y sobre él el sacerdote rociaba la sangre una vez al año para expiación y perdón de los pecados de todo Israel. Y tenía 2 querubines, como 2 ángeles de oro labrados a martillo de una sola pieza, los cuales tenían sus alas puestas uno hacia el otro, se miraban de frente. Entonces, estos querubines estaban mirándose y la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar, sobre el propiciatorio. Ahí se los vuelvo a mostrar por última vez. Ahí están los querubines con sus alas extendidas mirándose de frente, y debajo de ellos, pero sobre el arca, estaba ese propiciatorio donde se manifestaba la presencia de Dios. Dios había decidido hacerlo así. Hoy día Dios ha decidido derramarse sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo en cada lugar donde sea santificado su nombre y donde Él sea glorificado. Que Dios los bendiga, querida iglesia, y manténganse leyendo la lectura diaria, porque eso va renovando nuestro entendimiento
y cambiando esa antigua manera de pensar por una renovada a través de su palabra. Que Dios los bendiga. Nos vemos.